2 y 3. Muy buenos días, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Te queremos dar la bienvenida a este nuevo canal, Ministros de un Nuevo Pacto. Este es un canal que promete de ser de bendición para tu vida. No queremos enseñarte nada, sino compartir aquellas enseñanzas que han sido de bendición para nuestras vidas a través de muchos años. Este canal, el propósito es ese, que tú te sientas cómodo, y la Biblia dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera. Así que te damos la bienvenida y te invitamos a que compartas con tus amigos, tus hermanos, este canal, le des like y te suscribas a él, así ayudas a este ministerio. Bueno, vamos a estar leyendo en 2 de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 1. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, como expeditas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado por letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Este es el versículo introductorio. El nombre de este programa, Ministro de un Nuevo Pacto, no quiere que nosotros nos ensalcemos a nosotros mismos. La palabra ministro en el original griego es la palabra servidor. Somos servidores competentes de un nuevo pacto. En este pacto, que es el pacto de la gracia, nosotros, el ministerio de nosotros que Dios nos ha dado es el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo con Cristo, no tomándoles en cuenta sus ofensas, sino llevándolos a Dios. La Biblia dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios constituyó no ministerio, sino ministro, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio que acabamos de hablar, el ministerio de la reconciliación, reconciliando al mundo con Cristo. Este programa quiere ser de bendición para tu vida y traer luz en medio de un pueblo que vive en confusión. Lo primero que tenemos que entender para entender este nuevo pacto llamado la gracia es entender acerca de la dispensación. Dispensación es un espacio de tiempo en el cual Dios trató con personas o con su pueblo o con nosotros en esta generación que somos el misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, que ha sido revelado en este tiempo a nosotros, la iglesia. Nosotros somos la generación en la cual Dios todos estos años trabajó para nosotros. Amén. Así que vamos a ver lo que las dispensaciones nos enseñan. Tenemos, por ejemplo, la dispensación de la inocencia. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, era inocente. Dice que el hombre andaba desnudo en medio del huerto todos los días. Solamente Dios le dijo: del fruto del huerto podéis comer, mas no podéis comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que comáis del árbol de la vida, que
que está en medio del huerto. Esa dispensación Dios la llamó la dispensación de la inocencia. El hombre era inocente porque no había comido conocimiento. Una vez que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, dio paso a una nueva dispensación que se llamó la dispensación de la conciencia. Las cosas que aplicaban a la dispensación de la inocencia dejan de aplicar a la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Porque ya el hombre dejó de ser inocente, y al dejar de ser inocente pasó a ser consciente. No fue que el hombre comió manzana, sino el hombre lo que comió fue conocimiento. Entonces, las cosas que aplican a una dispensación no aplican a la otra. ¿Por qué? Porque ahora cuando el hombre dice que se escondió, cuando Dios vino a hablar con el hombre que estaba acostumbrado a hablar todas las tardes, dice que el hombre se había escondido. ¿El por qué? Dios le preguntó y Adán le contestó: tuve miedo. O sea, ya lo que no aplicaba para la dispensación de la inocencia, que el hombre andaba todos los días en el huerto, contento, comiendo de todos los árboles, disfrutando de todo lo que Dios le había dado para él, ya eso no aplicó más. Tuvo miedo y entonces se dio cuenta de que estaba desnudo. Después dio paso a la dispensación del gobierno humano. Las cosas que aplicaron en la inocencia, Dios en el gobierno humano le dijo a Noé que construyera un arca y que iba a venir un diluvio. Después el diluvio vino y estuvo la tierra por 40 días llena de agua. Después Dios prometió que no iba a destruir nunca más la tierra por agua, sino que sería destruida por fuego. Quiere decir que las cosas que aplicaron para la dispensación del gobierno humano, la dispensación de Noé, ya nunca más Dios iba a tratar de destruir la tierra con agua, sino sería con fuego. Después eso le dio paso a la dispensación de la promesa, cuando Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios prometió que en la simiente que vendría a través de Abraham, toda la tierra sería bendita. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una nación grande. Y después el hombre se justificaba por sus propias obras y creía que era justo, y Dios vio necesario, a causa de la maldad del hombre, de que el hombre pudiera entender de que no era justo. Entonces Dios instituyó la ley y le dio paso a la dispensación de la ley, cuando Dios le dio a Moisés 613 mandamientos. No le dio 10 mandamientos, le dio 613 mandamientos y le dijo que si el hombre cumplía 612 y fallaba en un solo mandamiento, era culpable de toda la ley. Eso fue Dios mostrándonos a través de la ley que la ley era insuficiente, que el sacrificio no era del hombre hacia Dios, sino venía la salvación de Dios hacia el hombre. Entonces, después le dio paso en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, dio paso a esta nueva dispensación llamada gracia. Es la dispensación que nos ha tocado vivir, la dispensación del misterio escondido desde antes de la fundación del mundo para vosotros en este tiempo. En esta dispensación, las cosas que aplicaban en la ley ya no aplican en esta dispensación. Te pongo un ejemplo. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es el filtro de la cruz. Nosotros tenemos que filtrar a través de la cruz del Calvario todas aquellas enseñanzas y dispensaciones anteriores a esta dispensación de la gracia. Te pongo un ejemplo: en la dispensación de la ley, para el perdón de pecado, tú necesitabas todos los años traer un becerro y presentarlo como sacrificio para el perdón de tus pecados. Una vez que Jesús muere y resucita en la cruz del Calvario, no tienes más necesidad de volver a venir todos los años y presentar un becerro como ofrenda y sacrificio por tus pecados, porque Jesús fue el que se sacrificó por ti y una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Quiere decir que aquellas cosas que aplicaban a la dispensación de la ley, ahora en esta dispensación de la gracia tenemos que filtrarla a través de la cruz del Calvario. Eso es para que podamos entender qué cosa es un nuevo pacto. Un nuevo pacto es el pacto que Dios hizo con nosotros. Dios es un Dios de pacto.
Desde el principio Dios estableció un pacto y cada vez que hizo un pacto lo selló con cuerpo partido y sangre derramada. Hizo un sacrificio para sellar el pacto que Dios había hecho con el hombre. Una vez más, en esta dispensación de la gracia, la muerte y resurrección de Jesús es el sello de este nuevo pacto. Vamos a estar leyendo en Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre, una sola vez. Vea la diferencia entre todos los años tener que presentar un sacrificio para el perdón de pecados. Jesús solo una vez en el lugar santísimo, o bien obteniendo eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, nosotros, la iglesia, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Aquí nos enseña la Biblia que para que dé paso a un nuevo pacto tiene que haber la muerte del testador. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y eso nos dio la oportunidad de entrar a este nuevo pacto que es el pacto de la gracia. La Biblia nos enseña que por la fe tenemos entrada a esta gracia y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo que no es de vosotros es la gracia. El don es un don, es un regalo, es un carisma, es algo que tú y yo no nos merecíamos. Te pongo el ejemplo, cuando Adán desobedeció, entró iniquidad en el hombre. Y dentro de la iniquidad está el pecado y las transgresiones. No confunda pecado con iniquidad y transgresión. Iniquidad es el concepto de la desobediencia. Y dentro de ese concepto de desobediencia se implica que está el pecado. Entonces, este nuevo pacto dice que está establecido bajo mejores promesas. De eso es lo que queremos compartir en este programa. Este programa lo que va a traer a tu vida son bendiciones de las nuevas promesas que Dios tiene para ti en este reino llamado gracia. Nosotros no somos predicadores de este reino, nosotros proclamamos. Hay una diferencia entre predicar lo que tú crees, lo que tú entiendes, y otra en proclamar las bendiciones y lo que Dios estableció para ti en este nuevo pacto, en este reino llamado gracia. Y vamos a estar aprendiendo aquellas cosas que en este nuevo pacto aplican para nosotros. Por ejemplo, en este nuevo pacto dice que nosotros tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera. En el pacto de la ley, cuando Jesús estaba enseñándonos en los evangelios, el momento profético en el cual se cumplía, eso estaba cumpliéndose en medio de la ley. Jesús le enseñaba a sus discípulos en medio de una dispensación llamada ley. Por eso las cosas que aún en el momento que Jesús vino a la tierra y enseñaba, no había venido el cumplimiento del nuevo pacto, que es el cumplimiento de la gracia. Por eso le decía a los discípulos, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no las podéis sobrellevar. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia y tomará de lo mío y os hará saber. Por eso podemos ver que Jesús le estuvo diciendo a sus discípulos por 3 años, es necesario que el Hijo del Hombre muera y que vaya a lo profundo de la tierra
y va a resucitar al tercer día. Estuvo 3 años diciéndolo a los discípulos, oiga, no se preocupen por mí, yo voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando María Magdalena llegó a la tumba de Jesús? Lo primero que exclamó y dijo, después de 3 años, Jesús haber dicho las mismas cosas, dijo, se robaron al maestro. Entonces quiere decir que aquellos discípulos que anduvieron con Jesús por 3 años no tenían la unción ni tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Por eso ellos no podían entender lo que iba a suceder en esta dispensación de la gracia. Dice que en esta dispensación de la gracia los ángeles, los profetas, quisieron indagar acerca de esta gracia y diligentemente saber cuál era el tiempo que venía para esta dispensación, las promesas. Y eso solo le fue dado a la iglesia. El apóstol Pablo, como perito arquitecto de esta gracia, de esta dispensación, acostúmbrate a tener un lenguaje nuevo, porque en esta dispensación tenemos un lenguaje nuevo. Ya no tenemos el lenguaje de las obras, sino tenemos el lenguaje de la fe. Nada de lo que nosotros podamos hacer es suficiente. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 18, dice, y todo esto, ¿qué cosa? Las bendiciones de la gracia, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es el propósito en el cual todos tenemos que participación en esta gracia, de anunciar a todos que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo Jesús, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, tú y yo. Nos encargó a nosotros. Dios no puede llevar a cabo este plan si no cuenta contigo y conmigo. Por eso es necesario de que tú crezcas de día en día en la palabra, para que a través del crecimiento de la palabra tú puedas compartir y llevar a otros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche, rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es la mayor tarea en la cual tú me puedes decir, hermano, es que yo no tengo ministerio. Sí, ese es el ministerio nuevo que Dios dejó en este nuevo pacto. El ministerio de la reconciliación. En este nuevo pacto Dios creó ministros. Eso es diferente. Dios creó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, porque un pastor que no sea maestro no es pastor. Porque el 70% de la labor de un pastor es enseñar, darle bosco, darle alimento sólido a la iglesia. Una iglesia que tenga un pastor que no sea maestro no va a crecer en el conocimiento de la gracia. Nunca va a crecer. Si usted está en una iglesia en la cual su pastor no es maestro, yo le exhorto que busque una iglesia en la cual el llamado de su pastor sea maestro. Porque si usted no está creciendo en el conocimiento de la palabra, usted nunca va a ser una oveja sana, ni nunca va a poder disfrutar de las riquezas que Dios tiene preparado para ti. Vamos a buscar en Efesios capítulo 3. Sí, este programa se encarga de hablar de muchas palabras. En esto vas a estar dándote cuenta, y yo te exhorto que cada vez que te dispongas a estar escuchando y compartir este programa, busques un lápiz y un papel o una pluma y empieces a subrayar y apuntar todos aquellos versículos y todos aquellos temas que nosotros vamos hablando, y exhorto que si puedes repetirlo para que la palabra corra y sea glorificada en ti. Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 15 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La dispensación de la gracia, Dios se la reveló al apóstol Pablo y a los apóstoles. Pero el primero que trató este misterio, porque la gracia es el misterio escondido
que estaba desde antes de la fundación del mundo. Aquellos profetas dicen que ellos hablaron de la gracia que había de venir, pero ellos no entendían. Ellos indagaban a ver cuál era el misterio que habría de venir, pero no le fue revelado a ellos, sino es revelado a nosotros a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo tenía una interrogante en la iglesia que estaba en Éfeso. Éfeso capítulo 1, versículo 16 al 17, 18, dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, para que recibáis espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Dios los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese era el interrogante del apóstol Pablo. Ellos querían que recibieran espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de la palabra. Dice que en el principio el Logos se hizo carne. Quiere decir que el conocimiento que nosotros tenemos que tener es el conocimiento de la palabra. ¿De qué palabra? Tenemos que conocer toda la Biblia. Es verdad, no podemos desechar todas aquellas cosas que estaban para nosotros fueron puestas desde el antiguo pacto, desde la dispensación de la promesa, desde la dispensación del gobierno humano, desde la dispensación de la inocencia. Todas aquellas cosas fueron escritas, dice 1 Corintios capítulo 10, fueron escritas para que nosotros tuviéramos ejemplo, no para que nosotros tuviéramos que imaginarla, sino para que tú pudieras visualizar de aquello que no se ve en lo que se ve. Por ejemplo, las vicisitudes que pasó el pueblo de Israel en el desierto, Dios quiere que tú visualices, no que tú imites. Acuérdate que tenemos que pasar por la cruz aquellas cosas que pertenecen al pacto anterior. Y una vez que pasamos por la cruz aquellas cosas que pertenecen al pacto anterior, podemos ver cómo quedaron aquí. Dios es el mismo y Dios no es que cambia, sino que en el nuevo pacto las cosas funcionan de una manera diferente. El pacto de Dios es permanente y Dios lo hace con el hombre. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los diezmos. Dice que cuando Abraham salió de ganar la guerra, venía y se encontró a Melquisedec. Y dice que Melquisedec lo bendijo. Y Abraham diezmó de todo lo que tenía. Quiere decir que el diezmo es mucho antes de la ley. Él viene de la dispensación de Abraham. Y entonces, ¿cómo pasa el diezmo cuando lo pasamos a través de la cruz? Bueno, a través de la cruz el diezmo, cuando veíamos que en la ley tú no diezmabas, tú recibías maldición. Pero en esta dispensación de la gracia, lo que tú no recibes es la maldición, pero sí la bendición. El tú dejar de diezmar no va a dejar de que tú puedas comer, de que tú puedas pagar tus biles, pero sí no vas a poder disfrutar de las abundancias del reino. Quiere decir que cuando tú pones el diezmo y lo filtras a través de la cruz, en esta dispensación, si tú no diezmas, tú no vas a ser partícipe de la abundancia, de la sobreabundancia de Dios contigo. Sí, vas a comer, vas a tener tus necesidades suplidas, pero no te va a sobrar el dinero como le sobra a muchos aquellos que han experimentado lo que es diezmar, ofrendar para el reino de Dios. Bueno, en esta ocasión te quiero dejar ya, vamos a estar continuando estas enseñanzas en próxima programa, así que te invito a que tú compartas esta enseñanza y este es el principio de aquello que es de bendición. Acuérdate que el único propósito de este programa es llevar aquellas cosas que han sido de bendición para mi vida y para mi familia, compartirlas contigo para que tú puedas obtener la bendición que Dios quiere que tú tengas. Así que en este día te declaro cabeza, no cola, te declaro arriba, no abajo, te declaro uno más que vencedor. Así que comparte este programa con tus amistades, con tus hermanos y suscríbete. Te invito a que te suscribas y toques la campanita para que puedas poder volver a tener un encuentro
de nuevo con este programa. Así que bendiciones y gracias.